Bienvenidos a Crypto.tv y en este episodio les muestro mis dos mejores estrategias para comprar y vender altcoins. En las últimas semanas he recibido un montón de solicitudes de ustedes en algunos de mis videos anteriores pidiendo más videos sobre altcoins, posiblemente porque en los últimos 2 meses hemos tenido muchas criptomonedas que han subido de 5% a 1000% o más, lo cual es genial para la economía de criptomonedas y si sabes comerciar esto de la forma correcta, te puede ir muy bien haciéndolo. Vamos a ver algunos ejemplos. En este caso pueden ver Mercadocoin, que ha subido increíblemente en las últimas semanas. También en mi último video, cuando hablaba sobre Bitcoin en otra burbuja, vimos a Dogecoin y mencioné que cuando un mercado sube muy rápido y en un porcentaje muy grande en un corto periodo de tiempo, la mayoría de las veces se desploman tan rápido como subieron. Así que veamos cómo pueden encontrar buenas altcoins para comprar y vender. Y si no saben lo que es un altcoin, es básicamente todas aquellas criptomonedas que están al lado de Bitcoin. Así que vamos a coinmarketcap.com, que les mostré en mi último video de las mejores 5 herramientas para comprar y vender Bitcoin. Bitcoin es el número 1, donde está alrededor de los 20 millones de dólares. También tienen ethereum, rentabilidad y otros más. Y hay literalmente de cientos de altcoins que pueden comprar y vender. Pero es mejor mantenerse lejos de la mayoría de ellas, es decir, yo no tocaría ni con una vara de 3 metros el 90%, pero hay algunas que si se manejan bien, pueden hacer mucho dinero. Así que les voy a dar un tip sobre cómo pueden encontrar buenas altcoins. Si vienen a la pestaña de tendencias y van a ganadores y perdedores, lo que esto hará es mostrar las criptomonedas más volátiles y pueden revisar la última hora, las últimas 24 horas o los últimos 7 días y así. Debajo de los mayores ganadores al momento de este video, pueden ver que hay varios que están por encima del 10 al 15%, y lo que a mí me gusta hacer es buscar monedas que realmente tengan un volumen importante. Es decir, si la moneda subió un 500% pero solo tiene un volumen de $10,000, realmente no le cuesta atención. Lo que quiero es comprar y vender criptomonedas líquidas, porque de lo contrario, si me taguean con mayor tamaño, pueden quedar atascados en una posición. Mi regla general es de aproximadamente $500 millones de volumen como punto de partida. Así aquí pueden ver Estrategias que en las últimas 24 horas han negociado más de $2.5 millones de dólares, porque definitivamente le vamos a echar un vistazo a esto después. Esta ha sido una de mis criptomonedas con mayor desempeño en los últimos meses. Aquí abajo también pueden ver los mayores perdedores, donde pueden ver varias Bitcoin alternativas a las que le han dado una paliza en los últimos días. También vemos a Ripple, que tuvo una subida masiva, está también en los mayores perdedores porque está retrocediendo muy duro. Así que vamos a ver algunos gráficos. Mi primera estrategia entonces para comprar y vender altcoins es lo que yo llamo acumular y vender dentro del auge, donde básicamente encuentran un buen proyecto, encuentran una criptomoneda que tiene un buen equipo de desarrollo, que tiene una buena propuesta de venta, y recuerden que, como mencioné anteriormente, el 90% más de las criptomonedas que hay por allí son estafas o realmente no tienen un valor, solo son copias de monedas o algo que no tocaría ni con una vara de 3 metros. Pero con este coin o Stratos es realmente un muy buen proyecto que se ha estado desempeñando bastante bien desde que aparece en la lista de monedas. Y ahora también está en Poloniex, que es el segundo de las mejores plataformas de intercambio de altcoin, de lo cual hablaremos un poco más en un minuto. Pero básicamente mi primera estrategia es que encuentren un proyecto, que encuentren una criptomoneda que crean que tiene una buena oportunidad de éxito a largo plazo, o que al menos gane un valor significativo en los próximos meses, y luego acumulan abajo. De hecho, yo acumulé bastante de Stratos en octubre del 2016, y luego lo que quieren hacer es, esperar a que esto se active. Así que aquí ven, varios meses después, que básicamente cuadriplicó su valor. Y lo que yo busco es vender en movimientos parabólicos, es decir, cuando el precio se vuelve loco, me gusta tener alguna ganancia, y soy un gran fan de la venta escalada. No soy del tipo comerciante que compra todo o vende todo, y quizás ustedes sí, es decir, cada uno tiene su propio estilo de compra-venta, pero en mi caso me gusta vender de forma parcial porque quita algo de ese estrés de tener que estar en lo cierto.
Algo que pueden ver aquí es que tuvo una pequeña subida en noviembre y creo que vendí un poco aquí, pero realmente estaba esperando por un movimiento más grande. Y entonces pueden ver aquí en marzo, cuando el mercado de altcoin realmente comenzó a subir y superó récords de todos los tiempos y yo comencé a tener ganancias en estos incrementos. Actualmente tengo una posición bastante importante en esta moneda, pero me gusta tener ganancias dentro de ella. Así que otra vez la estrategia número 1 es acumular y vender dentro de lo que yo llamo esa zona de miedo a quedarse afuera. Eso es cuando sabes que alguna de estas criptomonedas pueden subir en cientos o miles de puntos porcentajes debido al miedo, debido a ese dinero nuevo que está entrando en la economía de criptomonedas. Así que otro ejemplo de esto es Dogecoin, de cual hablamos en mis últimos 2 videos. Pero se verán, pues estuvo varios meses en un canal, luego estalló y subió mucho y muy rápido. Y por mi regla general, si en cualquier momento una criptomoneda sube más de un 100% en un corto periodo de tiempo, esa es una bandera roja y una advertencia de que hay demasiados compradores. Y cuando todos compran y no hay otro que compre más caro que tú, lo que ocurre es que tienen esta fórmula de B invertida, donde siempre que tengan más de 3 rupturas, lo cual les mostré este patrón en uno de mis últimos videos, pueden ver que después de alcanzar un nivel alto más bajo, se va desvaneciendo y luego regresa al nivel de la ruptura. Una de las preguntas más frecuentes que me hacen es ¿cómo sabes cuando tienes que acumular? Y las criptomonedas son un mercado tan nuevo que muchas veces estás comprando y vendiendo con información incompleta, lo que quiere decir que no tienes muchos datos históricos a seguir. Así que lo que me gusta hacer en esta estrategia de acumulación es que quiero comprar a precios previos a la alza. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, pueden ver aquí que a mediados de 2014 este Ripple o XRP y Ripple ha estado de manera consistente entre las primeras 5 criptomonedas. Observarán que tuvo una gran subida a finales de 2014 y de nuevo se fue muy arriba y muy rápido, luego cayó y luego estuvo aquí alrededor de los precios pre-alza. Así que lo que me gusta hacer es que una vez que todos prevén dónde va a quedar el precio por un rato, allí es realmente donde comencé a acumular. Y lo mismo ocurre con Bitcoin. Les voy a mostrar cómo funciona esto con el mercado de Bitcoin. Y para aquellos de ustedes que han estado viendo mis videos desde hace tiempo, saben que estuvimos acumulando acá en el 2015, cuando nadie quería comprar Bitcoins a 200. Es gracioso que todos inherentemente saben que hay que comprar en baja y vender en alza, pero muy pocas realmente lo hacen. Y la razón es que, bueno, nosotros no sabíamos que iba a ser el mínimo del precio de las bitcoins, pero este era el precio pre-alza. Esto fue en la burbuja china de finales de 2013, y una vez que todos básicamente habían renunciado a Bitcoin, justamente como dice Warren Buffett, compra cuando la gente tiene miedo y vende cuando la gente es codiciosa. O sea, aquí fue donde empezamos a acumular y pueden ver que el resultado de eso es que tuvimos una tendencia de alza de varios años. Pero volviendo a cripto, y repito, esto es en la plataforma Poloniex, XRP y BTC, este es el precio versus Bitcoin. Pero observarán acá que estos son los precios pre-alza, justo después de que todos habían vendido, comenzamos a acumular de nuevo. Yo estaba guardando esto y ustedes también. Siempre que utilicen estrategia tienen que estar cómodos con que vaya a cero. Es decir, no quieren colocar el 50 o 100% de su capital de riesgo en una sola criptomoneda. Es por eso que creo que la diversificación es clave con esta estrategia, porque algunas veces van a seguir bajando. Pero pueden ver que nosotros no sabíamos que esta noticia iba a salir, pero básicamente al otro día nos levantamos y esto estaba arriba. Y cuando revisé la lista de ganadores, vi que XRP estaba en la cima de la lista, con un aumento de 175% y fue increíble. Y luego fui a revisar dónde están mis monedas y básicamente comencé a vender. Si vemos un gráfico por hora, vemos que realmente no alcancé el máximo de acá, pero en el rebote cerré aproximadamente la mitad de la posición. Y aún estoy manteniendo algunas XRP y algunas Ripple, y estoy bien con eso. Saqué un provecho y no sé a dónde va a parar esto, pero lo que sí sé es que Ripple tiene un historial de subidas durante el auge y luego cae rápidamente. Así que si vemos el gráfico diario,
pueden ver que subió realmente rápido y luego regresó a nivel de ruptura. Y pueden ver en todos estos incrementos previos que hay un montón de vendedores en estos incrementos. Así que por lo general soy bastante rápido para salir de riesgo. Una cosa que es muy importante es la economía de una moneda. Por ejemplo, una moneda con la que no usé esta estrategia de acumulación es Steam. Creo que Steam, que es la plataforma de red social que intenta competir con Reddit, creo que es una buena idea, pero la economía de la criptomoneda con la tasa de inflación y todo lo que la acompaña no es para mí una buena criptomoneda para comprar, tener y acumular. Así que pueden ver lo que pasó después de la oferta inicial de criptomonedas. Básicamente estaba desvaneciéndose y tiene pequeñas subidas de aquí a allá. Pero repito, esta es una criptomoneda con la que no he usado la estrategia de acumulación. Y la estrategia número 2 para comprar y vender es montar la ola de las rupturas. Muy parecido al dicho de Warren Buffett sobre comprar cuando la gente tiene miedo y vender cuando es codiciosa. Eso funciona muy bien con la estrategia de acumulación, pero ¿cómo puedes saber cuándo una tendencia va a seguir adelante? Y la respuesta es que no lo sabes. Pero mi filosofía, cuando se trata de tendencias, es que las tendencias son tus amigas hasta que no lo son. Lo que quiere decir es que no sabes qué tan alto o qué tan lejos van a llegar. Les voy a dar un ejemplo. Esta fue una de las mejores operaciones de principios de 2016. Fue cuando ethereum realmente comenzó a despegar y teníamos 3 operaciones de ruptura. Nosotros no sabíamos que esto iba a subir 15 veces en el transcurso de más o menos un mes. Pero algo que hicimos es que usamos las herramientas de extensiones Fibonacci para extrapolar a futuro, especialmente cuando están viendo máximos nuevos históricos. Es decir, cómo encuentras objetivos que den ganancias cuando un mercado está llegando a máximos históricos, lo cual es bastante difícil. Pero lo que me gusta hacer es dejar que la tendencia en la acción del precio me diga qué tan lejos llegar. Y entonces otra vez escalar de movimientos parabólicos. Así que pueden ver que una vez que el precio golpea una zona de resistencia y se aprieta en ese nivel y luego tienen una ruptura, la mayoría de las veces esa es una buena zona de riesgo versus recompensa para comprar. Pero si compran riesgo 5 días más tarde y ya ha subido 150%, entonces se enfrenta con la decisión de que posiblemente esté muy alto. Y por eso es que las operaciones de ruptura son probablemente el mejor escenario para los nuevos compradores y vendedores porque tienen ese riesgo recompensa fijo. Para darles un ejemplo, pueden ver que aquí pueden ubicar su riesgo detrás del mínimo previo. Y luego pueden correr una extensión Fibonacci, básicamente usar herramientas de Fibonacci para medir movimientos y ver a dónde posiblemente podría ir esto en el futuro, y luego pueden fijar su riesgo recompensa. Y cuando se trata de riesgo recompensa siempre me gusta buscar por un mínimo absoluto de 2 a 1, lo que quiere decir que por cada dólar que estoy arriesgando quiero ver el potencial de hacer al menos 2. A veces lo consigues, a veces no, otras veces supera eso, otras veces fallas y pierdes dinero. Pero creo que las operaciones de ruptura son la mejor operación para nuevos compradores y vendedores porque vas con la tendencia, tienes riesgo fijo y eso es mucho mejor que intentar al azar cortar un mercado que esté en alta. Porque cortar una criptomoneda puede ser muy rentable, pero también puede ser muy costoso si estás en el grado equivocado. Y por otro lado también tienes otras criptomonedas que son buenas, solo que son como un poco estáticas o mantienen su valor y tienen subidas al azar, pero no tengo una expectativa a corto plazo. De hecho, FCT es un buen ejemplo de eso. Y el año pasado o el antepasado le hice una entrevista a Paul Snow, uno de los fundadores de Factum, y ustedes se darán cuenta de que estas cosas básicamente están manteniendo su valor, y eso es porque la misión de Factum y lo que ellos están trabajando es en una visión a muy largo plazo. Están trabajando con gobiernos, muchas veces con gobiernos lentos como Honduras, China y cosas así, pero el cual es una moneda de la cual no espero mucha volatilidad. Y es por eso que es importante tener expectativas muy claras de lo que estás comprando y vendiendo. Es por eso que tienes que saber muy bien qué son altcoins, cuál es su propuesta de valor, cómo ha sido su historial de acción de precios, cuáles son los fundamentos de economía de la moneda. Y una de las mejores cosas que creo que deben hacer los nuevos compradores y vendedores o inversionistas en criptomonedas es venir a CoinMarketCap y familiarizarse con las monedas más importantes. Comenzar con Bitcoin y luego ir bajando en la lista y luego pueden comenzar a ver los grandes movimientos. Últimamente
Últimamente ha habido un montón de volatilidad en los mercados de criptomonedas en el último mes. Este ha sido uno de mis mejores meses de operaciones debido a todo el dinero nuevo que está entrando. Así que espero que este video haya sido de ayuda, y la pregunta del día es: ¿cuál es tu estrategia favorita de compra-venta de criptomonedas? ¿O cuál es la moneda con la que han hecho más dinero recientemente? Porque sé que muchos de ustedes lo están haciendo genial. Y si son nuevos en este juego o solo necesitan una guía, la próxima semana estamos haciendo otra clase maestra en vivo para mostrarles estrategias más avanzadas en el mercado de altcoin, y voy a colocar el link abajo. También tenemos un curso básico de Bitcoin para cualquiera que solo esté viendo cómo entrar en esto, y obviamente si tienen preguntas siéntense libres de hacerlas y los veré en el siguiente episodio. Cuídense.